¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video de canal JD Barba y como muchos de ustedes ya sabrán, me gusta, ahí está Micaela saludando a todos ustedes, mi gatita Micaela, esperen que le agupa. Bueno, va a participar activamente en el video me parece. Les decía, a ver Mica, déjame... em, como ustedes saben, me gusta, a partir de ejemplos, que muchas veces son erróneos, hacer un video. Por el motivo de desmitificar los videos que engañan, de también criticar la forma incorrecta de realizar planteos ante problemáticas de este tipo, eléctricas o electrónicas o físicas, ¿no? Sí, muy bien. Em, ¿Por qué? Porque considero que cuando decís media verdad también estás mintiendo. Cuando planteas algo así, también es una forma de manipular la información para lograr más vistas, pero sobre todo lo que producen es, eh, en vez de intentar difundir conocimiento, lo que hacen es difunden ignorancia. Así que vamos a empezar con el video. Este video pregunta, ¿qué es más peligroso? ¿220 voltios y 1 ampere o 1 voltio y 220 amperios? Muestra un esqueleto electrocutado, luminiscente, como los dibujitos animados. Esto lo plantea alguien que en su nombre de las redes sociales eh, tiene un nombre parecido al del canal. Yo supongo que lo habrá hecho para crear polémica, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa con este planteo, con estas dos condiciones que se pueden dar ante un organismo humano, 220 volt y 1 amperio, 1 volt y 220 amperios. Vamos a aprovechar para utilizar esta excelente ilustración, agradecer al autor que en su URL lo único que encontré es esto, Statics 123, bueno, todo eso que lamentablemente... Acá tiene un Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Bueno, agradecemos mucho esto, recordando que este video es para difundir conocimiento que puede servir justamente para la seguridad en el trabajo. Acá dice que una persona que está subido a un caballete y toca una línea energizada con 220 volt, tiene como resistencia total a tierra, cuando toque esta línea, la componente de, por ley de Ohm, intensidad es igual a tensión sobre resistencia. 220 sobre la sumatoria, porque es una resistencia en serie, es la suma de la resistencia de contacto, que depende de los materiales que recubran la parte del cuerpo que establece contacto, si tenía guantes, si no tenía guantes, si los guantes eran aislantes pero estaban fallados, si los guantes eran de género estaban húmedos, la superficie de contacto si estaba oxidada, si tenía pintura, si estaba húmeda, un montón de factores, obviamente que obedecen a condiciones físicas del medio que está haciendo el contacto eléctrico. Después, resistencia propia del cuerpo humano y resistencia de salida. Incluye la resistencia del calzado y el suelo. Yo creo que también debe incluir, acá está en esta corchete, la resistencia de esta aislación, de este taburete si es de madera, no es lo mismo si es de madera que si es de metal, obviamente, ¿no? No es lo mismo, y el piso, la resistencia del piso no es lo mismo si esto está apoyado en un piso de tierra seca que tierra húmeda, que cemento seco que cemento húmedo, que goma, ¿no? Entonces todos estos parámetros son muy variables. Ahora, otro parámetro que también es variable y nos interesa es la resistencia del cuerpo humano. Vamos a indagar un poquito más sobre eso. Y luego de buscar un poquito, sin duda, lo que es la ilustración más interesante que encontré a modo de icono de un cuerpo humano y resistencias que dependen del lugar donde sea el contacto, indican una resistencia, por ejemplo, wet skin
y dry skin. Dry es húmedo. Pueden ver que dry y wet, no, wet es húmedo, entonces la resistencia es más baja, y dry es seco. Van a ver que la resistencia es mucho más alta. Estamos hablando de la piel, pero también puede ser la resistencia interna. Entonces vamos a tener una resultante de la resistencia interna, 400 ohms, por ejemplo, entre la punta de un dedo y el pie descalzo, o sea, hasta la punta de la piel y tendría que ser la resistencia en paralelo de las posibilidades que tiene entre 1000 ohm y 300.000 ohm. O sea que si ponderamos va a ser menos de 400 ohm, porque en las resistencias en paralelo la resistencia es menor que la menor. Y después tiene de la mano al pie 555, calcula, ¿no?, la tensión sobre la resistencia, la corriente que puede circular. Está muy bueno este gráfico, y como vemos lo primero que decía que era más peligroso 220 volt y 1 ampere. Bueno, 220 volt y 1 ampere, que son 1000 miliamperes, se podrían producir tranquilamente entre oído y oído, suponiendo que una persona toque con, no sé, la oreja, quiere escuchar si hay ruido dentro de un tablero y pone la oreja en el, bueno, tendría que tocar con el polo la otra oreja. Esta es la resistencia más baja que hay, que produce 2200. O sea, tener un cable acá y una masa acá, o al revés. Esta es una condición difícil de lograr, ¿no? Es la situación, digamos. A ver, vamos a ver entre la mano y el pie. Tenemos 400 ohm, pero también tenemos la piel. Vamos a suponer la peor de las condiciones. 400 ohm entre la punta de la mano izquierda, que pasa por el corazón, la punta del pie izquierdo, y tenemos que está mojada la piel. Entonces tenemos que calcular en paralelo. Va a ser menos de 400 ohm. El cálculo es de estas dos resistencias en paralelo. La peor condición, 400 ohm y 1000 ohm con la piel mojada. Y la persona no tiene ni calzado de seguridad, ni calzado, ni el piso es aislante, está haciendo una conexión a tierra perfecta. Y el cable que tocó está de cobre desnudo, en buenas condiciones y con 220. Entonces vamos a tener, ¿se acuerdan cómo era la fórmula de resistencia en paralelo? R1 por R2 dividido R1 más R2. Vamos a hacer una ponderación, dos resistencias de 10 ohm en paralelo, 10 por 10, 100, sobre 10 más 10, 20, 100 dividido 20 da 5. Está bien la fórmula, una forma rápida de ver con dos resistencias que ya sabemos cuánto nos va a dar. Dos de 10 ohm en paralelo dan 5 ohm. Entonces, con estas dos condiciones que tenemos de la resistencia del cuerpo humano entre la punta del dedo y el pie, y la resistencia de la piel mojada, podemos hacer 1000 ohm, 1000 por 400 igual 400.000. Y esto lo tenemos que dividir, 400.000 dividido, entonces lo podemos hacer directamente, dividido 1000 más 400, dividimos 1400. Las peores condiciones nos podría dar 285 ohm, vamos a redondear en 285, y eso es igual a una corriente de la corriente es igual a la tensión, 220 volt dijimos que era, dividido 285 ohm. Esto da 771 miliamperes. No llegamos a la corriente que pone el enunciado, aunque debemos reconocer que es una corriente mortal si se dan estas características, ya que la corriente peligrosa para el sistema cardiorrespiratorio, que puede producir un paro cardíaco, independientemente de quemaduras y eso, lo que produce rápidamente la muerte es que el corazón deje de latir, son
30 miliamperes, o sea 0,03. Ya a partir de ahí las estadísticas dicen que es muy probable que haya un paro cardíaco y el corazón empiece a fibrilar, entonces deja de bombear sangre y se muere la persona. Bueno, estaba viendo acá, vamos a acomodar un poquito, es que ya no se puede dar esta condición, aunque no deja de ser mortal la condición que dice el enunciado, que pregunta, ¿qué es más peligroso, 220 volt y 1 amperio? Esta condición es muy difícil de dar por lo que ya vimos, aunque si la persona está descalza, toca el piso mojado, toca el cable directamente con la mano izquierda, se van a dar más de 700 mA que son mortales. Muy difícilmente con 220 volts llega a 1 amperio. Estamos hablando con la piel mojada, todo mal, todas las condiciones. Entonces yo le puse, es una formulación incorrecta, ya que la corriente dependerá de la resistencia del organismo y ninguna de las condiciones puede producirse en condiciones normales. Bueno, vamos a corregir esto. Bueno, acá es una formulación incorrecta, ya que la corriente dependerá de la resistencia del organismo, ninguno de estos valores, qué manera de equivocarme, de la pregunta pueden producirse en condiciones normales, digamos, pero obviamente se podrán llegar a valores de 100 miliamperes tocando la fase y estando descalzo sobre el piso mojado, o sea, todo mal y mortal a partir de los 30 miliamperes. Mejor vean el video que lo explico. Bueno, listo, ahí contestamos y nos hacemos un poquito de propaganda. Ahí está. Ahora voy a subir el video y el tema, vamos a lo segundo que plantea. O sea, ya vimos que estando descalzo en el piso mojado, agarrando con la mano izquierda, con la piel mojada, húmeda, el cable 220, vamos a llegar a valores mortales, promedio de cientos de miliamperes y ya es mortal a partir de 30 miliamperes, pero difícilmente a 1 amperio. O sea que esto ya es incorrecto. Igualmente debo decir que es más cercano a que ocurra esto que esto. ¿Y por qué digo que es más cercano a esto que ocurra esto? Porque la corriente se produce debido a la diferencia de potencial. Con un volt no podés producir 220 amperios con la resistencia del cuerpo. Vamos a explicarlo. Si nuevamente volvemos a que la intensidad depende de la tensión y la resistencia del cuerpo humano tendría que ser muy baja para que se produzcan 220 amperios. ¿Y cuál sería? A ver, vamos de nuevo con la calculadora. Habíamos visto que en las peores condiciones de piel mojada, estar descalzo, tocar con la mano izquierda, agarrar un cable desnudo con 220 volt, que en esas condiciones podía llegar a circular una corriente de 700 mA, que ya es mortal. A partir de 30 mA podés tener altas probabilidades de morirte si estás más de 200 milisegundos recibiendo esa descarga. Pero ahora vamos a ver qué resistencia debiera tener el cuerpo humano para que se produzcan 220 amperes a 1 volt, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de la ley de Ohm? Qué genios estos tipos, Ohm, Ampere, Volta, que en el siglo XVII, con sus estudios sin instrumental, todo, llegaban a estas conclusiones, la matemática que tenían en la cabeza, impresionante. Bueno, vamos, dijimos que queríamos llegar a 220 amperes, ¿no? Con 1 volt. Entonces querríamos saber qué resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia tendría que tener nuestro organismo para que con 1 volt se produzcan 200 amperes? Entonces tenemos que la resistencia, acá tenemos, es igual al voltaje, los voltios, sobre la intensidad. ¿Qué sabemos nosotros? Vamos a agarrar de nuevo la calculadora y calcular así simplemente. El voltaje va a ser de 1 volt
y la intensidad dijimos que queremos llegar a 220, tendría que tener 0,0045 ohm. Ya nos dimos cuenta que estos valores disculpen, ahí se me chispoteó. Como les decía, estos valores son fácticamente imposibles que se den en el cuerpo humano. Sí, por ahí en un cable de cobre que haces un corto entre la faz y tierra, pero no en el cuerpo humano. Vimos que lo mínimo que podemos tener en las peores condiciones es la cabeza. Entre oreja y oreja, 100 ohm. 100 ohm adentro del cuerpo. Y en paralelo, con esto ya lo vimos al principio del video, la resistencia de la piel, supongamos que encima tenemos la piel mojada, 1000 ohm, o sea, menos de 100 ohm. Y acá estamos hablando que la calculadora nos dijo que para llegar a 220 amperes tendríamos que tener una resistencia de 0,0045 ohm en nuestro cuerpo, cosa que es imposible que se dé. Así que bueno amigos, espero les haya gustado el video. Me parecen bárbaros estos planteos. Supongo que habrá sido a propósito que lo planteo así para hacer pensar un poquito. Veo que hay muchas respuestas que no es que estén mal, sino que por ahí son incompletas, porque por ejemplo 220 volt y 1 amperio, y que no se va a llegar a 1 amperio, se van a llegar a cientos de miliamperes que van a ser mortales, pero no vas a llegar a 1 amperio si la tensión es de 220, ni en las peores condiciones de contacto humano, lo que no quiere decir que no sea peligroso y mortal, probablemente vas a estar como este dibujito, es una broma, no te vas a morir electrocutado, no te vas a... sí podría una persona incluso incendiarse con alta tensión, con tensiones de miles de volt o decenas de miles de volt. Acá hay una contestación muy interesante, ay qué bestia, perdón, una respuesta, muy interesante, que son materialmente imposibles, que se cumplen en un ambiente real. Bueno, esto es los 200 amperes, recordemos bueno, de nuevo, con un volt no vas a llegar a 200 amperes, te voy explicando. O sea, yo veo que miran el enunciado y dicen, lo peligroso es la corriente, es cierto, pero con un volt no se va a llegar a esta corriente. Es como es medio capciosa esta placa, ¿no? Igual está muy bueno. No creo que exista un volt con 220 amperes. Está bien otra forma de contestar. Las dos corrientes son peligrosas, pero teniendo en cuenta que el cuerpo humano conduce voltaje, no conduce voltaje, conduce corriente. A partir de 80 volt, estando en tierra, la respuesta sería el primero. Está bien. Igual una tensión peligrosa ya se puede considerar, tendríamos que considerar la resistencia de peores condiciones que puede tener el cuerpo humano. Vamos a volver, no, ya que llegamos hasta acá, ¿cuál es la mínima tensión que puede ser peligrosa para la mínima resistencia que se puede dar al cuerpo humano, que es entre oreja y oreja con la piel mojada, que son 1000%, ya que está lo hacemos, la tercera fórmula, 1000%, 1000% dividido 1100, ¿no? 1000 más 100. La resistencia menor que se puede dar, promedio, obviamente esto dependerá del organismo, pero es un promedio, son 90 ohm. Que vamos de nuevo a la ley de Ohm y decimos qué tensión puede producir 30 mA si en los lugares de contacto eléctrico hay 90 ohms, o sea, entre oreja y oreja, fase a una oreja, tierra a la otra, o neutro. Entonces sabemos I por R, la corriente mortal pueden ser 30 mA y la resistencia que podemos tener son 90 ohms. Entonces, 0.03 amperes son 30 mA por 90 ohms. Bien, ya con 2,7, ¿estamos bien? 2,7, ¿está bien esto o no?
bueno, se lo podemos verificar. Dice que con 2,7 volts ya pueden ser peligrosos. ¿Será verdad? Si tenemos entre oreja y oreja, ponemos en una oreja la fase, en otra el neutro, una condición difícil de electrocución, digamos, de ejecución en la silla eléctrica, 2,7 volts van a ser peligrosos. Bueno, vamos a ver si con 2,7 volts se producen los 30 mA. 2,7 volts lo verificamos. Vemos de este lado, ponemos 2,7 volts dividido 90 ohm, ¿no? 2,7 volts dividido 90 ohm. Sí, con esa tensión de 2,7 volts pueden darse valores de corriente que pueden llegar a producir un paro cardiorrespiratorio. ¿Vieron? Increíble, ¿no? ¿Vieron? Como siempre estamos aprendiendo algo, y en este caso usamos esta simpática, excelente placa. Quiero felicitar al compañero José Díaz Electric, que me brindó la posibilidad, la idea, ¿no? Este disparador, digámoslo así, para hacer este video, del cual, les digo, acabo de sorprenderme yo mismo, porque nunca había calculado con la ley de Ohm que entre oreja y oreja, con la piel mojada, con 2 volts y medio, podemos producir condiciones peligrosas para la vida humana. Así que desde ya agradezco mucho, espero que les haya gustado el video, ya mismo lo comparto en los comentarios y nos vemos en el próximo.